En los días en que el reino de Judá aún permanecía en pie, Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. cuando los reyes gobernaban desde Jerusalén y el pueblo de Dios se debatía entre la adoración verdadera y la idolatría, vivía un hombre llamado Isaías. Era un hombre de noble linaje, instruido en la sabiduría de su tiempo, conocido en la corte del rey y respetado entre su pueblo. Desde su juventud, había crecido conociendo las Escrituras y deseando que Israel volviera a la fidelidad con Dios. Sin embargo, el pueblo de Judá se alejaba cada vez más del Señor. A pesar de los sacrificios en el templo y las oraciones en voz alta, sus corazones estaban fríos. Isaías veía la injusticia, la corrupción y el pecado en todas partes. Había líderes que oprimían al pueblo, sacerdotes que ofrecían sacrificios sin sinceridad y profetas falsos que proclamaban paz donde no la había. Su corazón ardía con la pregunta: ¿dónde está la gloria de Dios en medio de tanta maldad? Isaías sentía una profunda carga en su interior. Sabía que Judá estaba en peligro, pero ¿qué podía hacer? No era rey, ni sacerdote, ni un hombre de armas. Solo era un hombre con una fe inquebrantable, esperando que Dios interviniera. Pero lo que no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Un día, en el año en que murió el rey Uzías, Isaías tuvo una visión que transformaría su vida. Mientras oraba en el templo, de repente, el cielo se abrió ante él y fue llevado a la presencia del Señor. Sus ojos contemplaron el trono de Dios, elevado y majestuoso, rodeado de serafines que clamaban con voz atronadora: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías sintió que el suelo temblaba y el templo se llenaba de humo. El resplandor de la gloria de Dios era tan intenso que no podía sostener la mirada. En ese momento, comprendió su propia indignidad. ¿Cómo podía un hombre pecador estar en la presencia de un Dios tan santo? Con el corazón estremecido, clamó con desesperación: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y ahora mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías sintió el peso de su pecado y el de su pueblo como nunca antes. Se vio a sí mismo tal como era, un hombre manchado por la maldad de su nación. Pensó que moriría en ese instante, consumido por la santidad de Dios. Pero Dios tenía otros planes. Uno de los serafines voló hacia él con un carbón encendido en sus manos, tomado del altar. Tocó sus labios y dijo: «Mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado». De repente, la carga de su pecado desapareció. Isaías sintió una paz indescriptible, una pureza que nunca había experimentado. Dios lo había limpiado y lo estaba preparando para algo grande. Entonces, una voz resonó desde el trono celestial: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Isaías, aún temblando pero con un fuego nuevo ardiendo en su corazón, no dudó en responder: «Aquí estoy, envíame a mí». La respuesta de Isaías lo cambió para siempre. En ese momento, dejó de ser solo un observador y se convirtió en un profeta de Dios. Había sido llamado, limpiado y enviado con una misión: proclamar la gloria de Dios y advertir a Judá del juicio que vendría si no se arrepentían.
Pero su tarea no sería fácil. Dios le advirtió que el pueblo no escucharía. Aunque predicara con fervor, sus corazones serían duros y sus oídos cerrados. Lo rechazarían, lo despreciarían y lo ignorarían. Sin embargo, Isaías no retrocedió. Había visto la gloria de Dios con sus propios ojos y eso lo sostenía. No importaba cuántas veces le dieran la espalda, él hablaría en nombre del Señor. Isaías salió del templo con una misión clara: proclamar la verdad de Dios al pueblo de Judá. Sin embargo, su mensaje no fue bien recibido. Desde el momento en que abrió su boca para advertir sobre el juicio divino, los líderes y el pueblo endurecieron sus corazones. A medida que avanzaban los años, Isaías predicó con fervor. Denunció la injusticia de los gobernantes, la idolatría del pueblo y la hipocresía de los sacerdotes. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Profetizó que Judá sería destruida y llevada al exilio si no se arrepentía, pero sus palabras fueron ignoradas. Las calles de Jerusalén resonaban con burlas hacia el profeta. Él solo anuncia desgracias. Swing, decían algunos. Dios nunca permitiría que su pueblo caiga. Drenia, aseguraban otros. Los enemigos de Isaías no tardaron en aparecer. Los falsos profetas lo ridiculizaban. Los sacerdotes lo acusaban de blasfemia y los reyes lo consideraban una amenaza. Enfrentó traiciones, amenazas de muerte y el desprecio de su propia gente. Pero él no retrocedió. Sabía que su misión era proclamar la gloria de Dios, sin importar el costo. Entonces, llegó el momento más difícil de su vida. El rey Manasés, un gobernante malvado que se apartó de Dios, subió al trono. En su reinado, se dedicó a perseguir a los verdaderos siervos de Dios y a instaurar la idolatría en Judá. Isaías, quien ya era anciano, se convirtió en uno de sus principales enemigos. Los soldados del rey lo buscaron, persiguiéndolo por las calles de Jerusalén. Isaías huyó a las montañas, refugiándose en una cueva. Sabía que su destino estaba en manos de Dios, pero no dejó de proclamar su mensaje hasta el final. Cada noche, en la soledad del desierto, alzaba su voz en oración, clamando por el arrepentimiento de su pueblo, aun sabiendo que pocos escucharían. Finalmente, fue capturado. Lo llevaron ante el rey Manasés, quien, con una cruel sonrisa, dictó su sentencia: la muerte. Isaías fue colocado dentro de un tronco hueco y aserrado en dos, sellando su testimonio con su propia sangre. Los verdugos, insensibles, cumplieron la orden sin piedad, pero mientras el profeta sufría, su fe permaneció inquebrantable. Con su último aliento, glorificó a Dios, sabiendo que había cumplido su llamado. La muerte de Isaías no fue el final de su mensaje. Sus profecías quedaron registradas y pasaron de generación en generación. Aunque el pueblo de Judá no escuchó en su tiempo,
las palabras de Isaías se cumplieron con exactitud. Los que antes lo ridiculizaban comenzaron a recordar sus advertencias cuando la tragedia se hizo inevitable. Años después, el reino de Judá fue invadido por Babilonia. Jerusalén cayó y el pueblo fue llevado al exilio, tal como Isaías había advertido. Los líderes que lo despreciaron fueron humillados y la nación sufrió las consecuencias de su rebelión. El majestuoso templo fue destruido y el pueblo elegido se convirtió en cautivo en una tierra extranjera. Las palabras de Isaías resonaban como un eco en sus mentes. Si no se arrepienten, caerán. Y así fue. Sin embargo, no todo estaba perdido. Entre los escritos de Isaías se encontraban mensajes de esperanza. Dios no había abandonado a su pueblo. Isaías había profetizado que un día vendría un Salvador, el Mesías prometido, quien traería restauración y redención. Sus palabras hablaban de un siervo sufriente que cargaría con los pecados de la humanidad, una profecía que se cumpliría siglos después en Jesucristo. A lo largo del tiempo, los escritos de Isaías se convirtieron en un pilar de la fe de Israel y más tarde en un testimonio fundamental para la Iglesia cristiana. Lo que una vez fue ignorado, ahora era reconocido como la verdad de Dios. Jesús mismo citó las palabras de Isaías, cumpliendo cada profecía en su vida, muerte y resurrección. Los escritos del profeta ya no solo advertían del juicio, sino que ofrecían esperanza, consuelo y la promesa de salvación. Aquel que fue rechazado en vida se convirtió en una de las voces más importantes de la historia bíblica. La historia de Isaías nos muestra el costo de ser fiel a Dios. Él no buscó su propio beneficio, sino que obedeció el llamado divino, sin importar el rechazo, la persecución e incluso la muerte. Dios lo usó poderosamente para advertir, enseñar y anunciar la llegada del Mesías. Muchas veces, cuando decidimos seguir a Dios, enfrentamos resistencia. Habrá quienes nos critiquen, nos rechacen o incluso nos persigan. Pero la historia de Isaías nos recuerda que la verdad de Dios siempre prevalece, aunque al principio no sea escuchada. Así como Isaías proclamó la gloria de Dios a su generación, nosotros también estamos llamados a compartir su mensaje con valentía. No debemos temer el rechazo, porque Dios nos respalda y su propósito es eterno. El testimonio de Isaías nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a ser fieles incluso cuando el mundo nos dé la espalda? ¿Nos rendiremos ante la oposición o nos mantendremos firmes en la verdad de Dios? Que su vida nos inspire a ser testigos fieles, a confiar en la soberanía de Dios. All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Y a recordar que su palabra nunca vuelve vacía. Y así como Isaías fue fiel hasta el final, que nosotros también podamos decir: aquí estoy, envíame a mí. Gracias por acompañarnos en esta poderosa historia. La vida de Isaías nos deja una enseñanza profunda. Ser fieles a Dios cuesta, pero su verdad siempre prevalece. Su valentía, su compromiso con la palabra del Señor y su legado siguen impactando vidas hasta el día de hoy. Si te gustan estas historias bíblicas reveladas como nunca antes, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima. Dinos también qué otra historia te gustaría ver. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda,
Dios sigue llamando a hombres y mujeres valientes que proclamen su gloria sin temor. ¿Estás listo para responder? Aquí estoy, envíame a mí.